¿Usted cree que Podemos apoyaría una moción de censura del PP o de Vox? Y con gente de Podemos liderando un gobierno, a lo mejor la señora Esperanza Aguirre acababa en la cárcel. Pablo Iglesias, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Empecemos por esto. Te veía caliente con el tema de la moción de censura, pero déjame que te pregunte primero por esto. Sí. ¿Cómo arreglamos esto? ¿Cómo se soluciona esto? Un mal endémico que dura ya más de 2 décadas. Acabas de dar la clave, Javier. ¿Por qué es devastador lo que ha ocurrido para el PSOE? O sea, no hay que olvidar que Pedro Sánchez llega a la Secretaría General después de ganarle un congreso a Felipe González y a toda la nomenclatura socialista que en muchos casos estuvo vinculada a la corrupción, y llega a la presidencia del gobierno después de una moción de censura en la que algunos trabajamos mucho precisamente para combatir la corrupción del PP. Y lo que estás explicando ahora es lo que está haciendo que millones de electores progresistas estén diciendo, hostias, es verdad que el PP y el PSOE se parecen mucho más de lo que nos hubiera gustado que se parecieran. ¿Esto qué implicaciones va a tener? A mi juicio, que se reformule la correlación de fuerzas entre los partidos de izquierdas. Yo creo que sigue habiendo una mayoría social de izquierdas en España. La mayoría de esa gente de izquierdas ha votado Pedro Sánchez y creo que van a dejar de votar Pedro Sánchez. De hecho, como decía alguno de los tertulianos, parece que volvemos a 2017, cuando algunas fuerzas políticas podíamos plantearnos la posibilidad de encabezar un gobierno en España, y entonces sí que aparecieron las cloacas periodísticas, judiciales y policiales para que yo me presentara, por ejemplo, a unas elecciones con La Sexta diciendo que tenía una cuenta en Granadinas donde me ingresaba dinero Nicolás Maduro. Ese voto de confianza que tuvo el PSOE lo han perdido. ¿Qué es lo que puede pasar? Yo te aseguro que ninguno de los partidos que apoyó a Pedro Sánchez en la investidura está interesado en que haya elecciones pronto. ¿Quién puede estar interesado en que haya elecciones pronto? El PSOE. Porque saben que es cuestión de semanas y de pocos meses que esa correlación electoral cambie. Yo creo que hay una mayoría social en España de izquierdas que ya no se cree que ese bloque plurinacional lo pueda liderar alguien del PSOE. Lo tiene que liderar alguien de otra formación política. Eso es lo que está pasando en este país. Porque los papeles que enseñabas, donde se ve a Acciona, donde se ve a SACIR, donde se ve a las empresas del IBEX 35, nos recuerdan que la corrupción en España es una forma de gobierno en la que esas empresas se han podido comprar al PSOE y al PP. Al PP esto le vale madres y no pierde ni un voto por ser corrupto. Para el PSOE es devastador y los votos se van a ir a otro lado. El planteamiento que se hace ahora es, primero, la creación, esto es lo que planteaban los socios de gobierno, de una oficina antifraude en España, la OLAF, que existe en Europa, española. Mira, segundo, la reforma del sistema de contratación pública. Todo esto no es suficiente, todo eso no es necesario. Javi, cada vez que escuches a alguien diciendo que un problema serio se soluciona con oficinas, con comisiones o con investigaciones, sospecha. Esto se soluciona de una manera muy fácil. Ni un contrato público más para SACIR, ni un contrato público más para FCC, ni un contrato público más para Acciona. Yo te aseguro que si el lunes Podemos presenta una moción pidiendo esto en el Congreso, el PP vota en contra y el PSOE vota en contra. ¿Qué comisiones? ¿Qué oficinas? Esto es una tomadura de pelo. ¿Tú te crees que una oficina va a impedir que una gran empresa del IBEX 35 soborne al PSOE o al PP para recibir contratación pública? Y esto toda la gente que nos está viendo lo sabe. Algunos sí estábamos dispuestos a cambiar ciertas cosas. Y entonces la mafia judicial, periodística y policial empezaron a decir que nosotros teníamos cuentas en paraísos fiscales. Se demostró que todo era mentira y pasaron bolas del desierto por las portadas y por los medios de comunicación que criminalizaron a una fuerza política que sí estaba dispuesto a ir a por ciertos empresarios de este país que son los corruptores. Cada vez que nosotros hemos señalado con nombres y apellidos a ciertos empresarios, en los medios de comunicación se multiplicaban sus abogados defensores y decían que Podemos quería acabar con la empresa. Con la empresa no, con los corruptos que llevan mandando en este país 80 años. Señor Iglesias, desde los dos lados se está diciendo, Podemos está siendo oportunista en esto, está buscando en esto su resurrección, y desde la derecha se está diciendo, Podemos está siendo poco inteligente, lo que debería es tumbar a este gobierno y apoyar dicen ellos, gobierno de regeneración, un gobierno de derecha. Vamos, es que escuche lo que dice Esperanza Aguirre, porque, en fin, le va a encantar. Refinadísimo el argumento hasta el punto de decir o Podemos apoya al PP o Podemos es poco inteligente. Escuche. Sí. Yo creo que Podemos, si fuera inteligente y quisiera de verdad hacerse con el voto de la izquierda, podría criticar esta corrupción, que para el señor Sánchez es que a él le gusta el juego limpio.
¿ustedes, Podemos, debiera apoyar esta moción de censura? ¿Usted cree que Podemos apoyaría una moción de censura del PP o de Vox? Nosotros que conocemos a esta gentuza que ha querido meternos en la cárcel, que han utilizado a las élites policiales para meternos en la cárcel, que han utilizado a sus activos en la judicatura para jodernos la vida. Los del PP saben perfectamente quiénes somos nosotros. Nosotros queremos gobernar en este país y queremos liderar un gobierno. Y con gente de Podemos liderando un gobierno, a lo mejor la señora Esperanza Aguirre acababa en la cárcel. Por eso montaron la cloaca. Porque sabían que nosotros podemos ser muy radicales y muy rojos, pero a nosotros no se nos compra. Nosotros nos atrevemos a decir apellidos como Ferreras o como los apellidos que está prohibido decir en muchos medios de comunicación y no nos tiembla la mano. No escucharás a los de Sumar decir que Ferreras es un corrupto o señalar a determinadas empresas del IBEX 35. Y eso lo sabe el PP perfectamente. Por eso nos querían meter en la cárcel y Fernández Díaz utilizaba a su policía para que nosotros no llegáramos al gobierno y por eso utilizaban a sus periodistas y a sus jueces. Lo que hace falta en este país es que llegue gente al gobierno que no sean como los del PP y los del PSOE que se dejen comprar, que estén dispuestos a meter en la cárcel a quien hay que meter en la cárcel y que estén dispuestos a prohibir que determinadas empresas reciban contratación pública. Mucho más fácil que crear oficinitas. Señor Iglesias, todo esto lleva 11 años ocurriendo. Permítame que le haga el contraargumento, pero esto también ha pasado bajo la vigilancia de Podemos. Usted estaba en ese gobierno cuando Santos Cerdán estaba en plena trama. Claro. ¿Te acuerdas que en una entrevista con Jordi Évole yo dije que España no era una democracia plena? Que en España había jueces corruptos y periodistas corruptos. ¿Qué dijeron los socios del Partido Socialista? Dijeron: en España no hay cloacas. El vicepresidente Iglesias es un irresponsable diciendo que hay corruptos en la judicatura. Hay que respetar el trabajo de los jueces, hay que respetar el trabajo de las fuerzas de seguridad. Nosotros nos atrevimos a decir desde el gobierno de España lo que nadie se ha atrevido a decir desde el gobierno de España y precisamente por eso intentaron matarnos. Lo que pasa es que estuvieron cerca, pero no lo consiguieron. Pablo Iglesias, gracias por estar con nosotros aquí en Televisión Española. Un abrazo, cuídese. Un placer, Javier. Hasta pronto. Pido lectura. Bueno, además es que, claro, Pablo Iglesias dimitió como vicepresidente del gobierno. Pablo Iglesias se enfrentó con todos sus compañeros. Porque ahora, él habla ayer y, como siento, en fin, si estuviera aquí diría exactamente lo mismo, por supuesto. De hecho, ayer se lo dije en esta misma casa. Habla de sus compañeros como si, quiero decir, habla de esta gente, estos de Sumar, ¿no? Como si fueran, pero vamos a ver, si la pena, la lástima en España es que si no hay una izquierda unida, y cuando digo una izquierda unida no me refiero al partido solo, sino una izquierda, la izquierda del PSOE unida, y lo que se hace es separar, y lo que se hace es generar opciones electorales distintas, papeletas distintas en el colegio electoral, está claro que España caerá, se adelanten las elecciones o no se adelanten, caerá en manos de la derecha y de la extrema derecha. Este es el panorama electoral que tenemos, no hay otro. Si la izquierda del PSOE no se une, las cuentas no salen. Si cuando la izquierda que representa, o la izquierda que representan todos estos partidos, Sumar, Podemos, el Partido Socialista y dentro, por supuesto también las mareas, etcétera, etcétera, si al final el elector llega al colegio electoral y se encuentra 6 o 7 papeletas, las cuentas no salen y gobernará el Partido Popular, como probablemente no tenga mayoría absoluta, porque Feijóo parece que no pita, pues pero es que en la derecha pasa igual, en la derecha pasa lo mismo, ¿no? El Partido Popular también querría que no estuviera todo dividido y unas gentes por ahí. Pero si no hay nada dividido en España. No, hombre, claro que lo hay, entre ellos hay los regionalistas, pero muchas disintonías, pero de todas maneras, es verdad, una cosa de lo que dices, yo te doy la razón. O sea, Pablo Iglesias, entre otras cosas, es el hacedor, la persona que pone en marcha la responsabilidad de Yolanda Díaz, que luego de algún modo le sale rana, ¿no? Y una parte de la división se produce por su propia responsabilidad, tanto que estamos hablando aquí de responsabilidades de, pues yo qué sé, las que pueda tener Pedro Sánchez, eligiendo e invigilando de las personas que ahora parece que se está demostrando que se han corrompido, también él. Y es verdad, en parte, lo que dice. Claro que son distintas responsabilidades, cambiar esas endemias, pero ¿no? son distintas responsabilidades. Claro, primero, porque Yolanda Díaz no tiene ningún caso de corrupción. Está claro. Y segundo, porque Podemos, en 11 años teniendo cargos públicos, gobernando en este país, teniendo vicepresidentes, ministerios y en otras comunidades, no han tenido ni un solo caso de corrupción. Pero a mí me gustaría decir una cosa. Yo a Pablo Iglesias le tengo mucho la lucha contra la corrupción. A Pablo Iglesias le tengo un respeto y una empatía no solo intelectual, sino moral. Pablo Iglesias seguramente sea la persona
que tiene un cargo público, que ha tenido un cargo público, un cargo político en este país, que más acoso ha sufrido, él y su familia. Quizás sea la mayor víctima de la política y de las cloacas que ha tenido este país. En este país pasó una cosa con Pablo Iglesias que no podemos olvidar, porque esto es fallar a la democracia y esto es una democracia totalmente intoxicada. En este país crearon un informe falso policías, jueces, empresarios y periodistas contra Pablo Iglesias y contra Podemos. El informe PISA, Pablo Iglesias, Sociedad Anónima. Algunos medios se atrevieron a contarlo, algunos medios dijeron es muy burdo, pero vamos con ello. Algunos medios colaboraron para que Podemos pasase de tener 70 escaños, 69 escaños, a tener hoy en día 5. Esto es una maquinaria, esto es la maquinaria del fango. Como jueces te citan, como periodistas te cuentan, como policías te investigan y como políticos informan y además dan la orden para que todo esto funcione. Aquí se cargaron a un partido de izquierdas que no se lo han cargado del todo, pero que por supuesto duele mucho que otros partidos de izquierdas participen con periodistas corruptos. Claro. Por entrar en...